Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Lucas 1, del 1 al 4. Y el título de la predicación de esta mañana es 3 cosas ciertísimas del Evangelio. 3 cosas ciertísimas del Evangelio. Dice así la palabra de Dios. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, sin duda alguna, uno de los grandes retos de predicar la palabra de Dios, poniéndonos de acuerdo con lo que dice ahí en Hechos 20:27, porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Pues esta tarea, por decirlo así, no es fácil. Sobre todo porque nuestras predicaciones saltan de un tema a otro, tratando que siempre la congregación tenga la palabra de Dios, se alimente con la palabra de Dios, tenga la verdad en sus vidas. Pero los temas son muchos. Entonces, pues gracias a Dios porque tenemos esas oportunidades de escuchar la palabra de Dios. Y por eso, pues se comparte la escritura domingo a domingo, se comparten estudios con el propósito de que tengamos todo el consejo de Dios en nuestras vidas. Pero también hay que recalcar que no solamente es que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, sino que nosotros, cada uno de nosotros también seamos hacedores de la palabra de Dios. Que en cada una de las circunstancias que estemos cruzando no sea nuestra voluntad, nuestro entendimiento, sino más bien que sea en el entendimiento de las Escrituras. Y sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, como nos dice ahí 2 de Timoteo 3:16, por lo tanto es algo confiable para nuestras vidas. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios tiene propósitos en su palabra, propósitos para bien en nosotros. Y más bien somos nosotros los que estamos decidiendo mal cuando andamos en nuestros propios razonamientos, ¿verdad? Como yo he experimentado en mi vida antes de conocer a Cristo y ahora conociendo a Cristo, tengo que, antes de Cristo pues cometía un error sobre otro y yo no entendía el propósito de la vida. Pero cuando conocí al Señor, entendí el propósito de la vida. Obedecer su palabra, vivir en comunión con Él. Entonces, que me encanta la palabra cuando aquí Lucas en el versículo 1, sabemos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, dice de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, dice, ciertísimas. Y bueno, cuando hablamos de la palabra ciertísima, pues entendemos que algo que se sabe real, algo que se sabe verdadero, algo que no ofrece ninguna duda,
algo de que podemos estar seguros de ello, y esto es lo que tenemos y creemos de la palabra de Dios, ¿verdad? No hay ninguna duda en ella de cada una de las instrucciones que nos son dadas a través de la palabra de Dios. Y vemos aquí como Lucas le dice a Teófilo, ¿verdad? Dice, poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y que eran cosas que eran alrededor del Señor Jesucristo. Por eso la necesidad que tenemos nosotros de llevar una vida cristocéntrica, una vida basada en la palabra de Dios, en la revelación que Dios hizo para nosotros y que no necesitamos ninguna otra cosa más. Porque a veces somos muy dados, ¿verdad?, a irnos por algunos libros, algunos comentarios, ahora con las redes sociales, con el internet, que es muy fácil ir a ellos y hasta se nos olvida, ¿verdad?, que tenemos el libro de libros para estar alimentándonos de él, estar creciendo en su conocimiento, pero como decíamos ahorita, en la aplicación de ese conocimiento en nuestras vidas diarias. ¿Quién era Teófilo? Como decía, no sabemos, pero cómo Dios tiene ese cuidado para que este conocimiento no solamente quedó ahí en Teófilo, sino que ahora, después de más de 2000 años, aquí lo tenemos, ¿verdad?, con libertad, para que escudriñemos las escrituras, crezcamos en el conocimiento de Dios y nos mostremos así a lo que nos rodea, ¿verdad?, al mundo que nos rodea, y ser testimonios eficaces del Señor en nuestras vidas. Entonces vemos que el Evangelio pues tiene un propósito, y ese propósito también lo podemos ver en el versículo 4 que ahorita leímos, donde nos dice la palabra para, ahí nos dice del propósito, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, la primer cosa que es ciertísima del Evangelio, en primer lugar, es que el Evangelio es una verdad confiable. Nos dice ahí el versículo 1, puesto que ya hemos tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas comienza el libro del Evangelio de Lucas, revelando el trabajo de muchos que se habían dado a la tarea de poner en orden las cosas alrededor del Señor Jesucristo, los acontecimientos alrededor del Señor Jesucristo. Pero más o menos Lucas empieza a escribir el libro más o menos alrededor 60, 63 después de Cristo. O sea, ya habían pasado algunas décadas, había mucha información, y no lo dudo que muchas personas querían poner en orden la historia, ¿verdad? Y que se dedicaron a mencionar algunas cosas, por un lado que ellos habían presenciado, por otro cosas de información que habían recibido de alguna otra fuente. Pero aquí lo importante es que Lucas está siendo guiado por el Espíritu Santo para escribir todas estas cosas que son ciertísimas, porque hemos sabido de que hay libros apócrifos y sin embargo mucha gente quiere creer en ellos, ¿verdad? Pero sabemos que lo más importante para nosotros es la inspiración divina, la inspiración que el Espíritu ha hecho a estas personas para que hoy en día tengamos la voluntad de Dios
revelada en cada uno de nosotros. Porque pudiera haber que hubo, estoy especulando, por ejemplo, que a lo mejor Zaqueo haya contado alguna de sus experiencias, ¿verdad? La mujer samaritana, el ciego Bartimeo, Lázaro, María Magdalena. Pero bueno, Dios reúne en Lucas lo que quiere revelarnos. Entonces, la vida del Señor Jesucristo dio tanto para escribir que no sabríamos de aquellos que estás tratando de poner en orden todas las cosas. Y esto concuerda con lo que nos dice ahí en Juan, en el capítulo 1, versículo 25, donde nos dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Había muchas cosas que contar. ¿Cuáles son estas cosas? Pues aquellas donde la vida y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo se cumplieron, las expectativas proféticas que se cumplieron en el Mesías, el Salvador, el libertador del mundo. Entonces vemos cómo este Evangelio menciona más de 30 citas muy explícitas y también hace mucha alusión al Antiguo Testamento. Si ustedes leen de veras el Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta de esto, cómo hay información que está respaldada en el Antiguo Testamento. Yo los invito a que lean el Evangelio de Lucas, no solamente el Evangelio de Lucas, toda la palabra de Dios, pero cuando pasen por él, vean cómo Dios tiene cuidado para estar apoyando todas las cosas de tal manera que no hay ninguna discrepancia, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Recuerdan, por ejemplo, cuando los caminantes de Emaús, ¿verdad?, el Señor Jesucristo se encuentra con ellos, el Señor Jesucristo les empieza a hablar, dice ahí en Lucas 24, 27, que comienza a hablarles desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, de esta misma manera, hoy la palabra de Dios nos habla del Señor Jesucristo, de la vida cristocéntrica que necesitamos tener cada uno de nosotros, sabiendo que en primer lugar, que es una de las cosas que hablaba yo con la persona ayer, porque sí me hablaba de que conoce muchas cosas de la palabra de Dios, pero lo más importante es tener esa experiencia con el Señor Jesucristo, abrirle la puerta del corazón, dejar que Él entre, que nos perdone de todos nuestros pecados y tener una vida nueva en Él. Si esto no sucede, pues, ¿de qué sirve todo lo que hagamos? Si nuestra vida está perdida por toda la eternidad, ¿de qué nos sirve que conozcamos del Señor Jesucristo, de algunas cosas que nos dicen acerca de Él? No nos sirve absolutamente de nada. Lo más importante es que toda persona se arrepienta de sus pecados y le abra la puerta al Señor Jesucristo para que sea su Señor y su Salvador personal. Le decía a esta persona que yo hace 33 años recibí a Cristo en mi corazón por la predicación del Evangelio. Se predicó esa noche el Evangelio, un 23 de marzo de 1991. Yo entendí que era necesario arrepentirme y recibir a Cristo en mi corazón. Así lo hice y empecé a experimentar la vida nueva en el Señor Jesucristo y sobre todo la salvación, la seguridad de la salvación. Que hasta la fecha, si alguien me pregunta, ¿vas a ir tú al cielo?, les digo con firmeza que sí, porque Cristo está en mi corazón y Él me dio un regalo, la vida eterna. Entonces, qué importante es que, por un lado, estemos alimentándonos constantemente de la palabra de Dios,
ver la voluntad de Dios, y por el otro lado que nos esté fortaleciendo nuestro hombre interior. Y así también pues ponerlo por obra, de estar orando, decirle al Señor, Señor, recuérdame tus principios en cada momento que yo esté viviendo para aplicarlos en ese momento que se requiera. Entonces, definitivamente, como nos dice ahí en el versículo 2 de Lucas, de Lucas 1, donde Lucas dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces vemos cómo Lucas debió haber conocido a los demás, a los apóstoles. Probablemente después de que el Señor Jesucristo ascendió, no podemos precisarlo, pero se nota que hay un conocimiento de ellos. Esto nos hace pensar que Lucas debió tener pues algunas entrevistas, algunas conversaciones, porque se ve que Lucas es muy diligente en esta tarea. Lucas empieza a investigar, yo creo que entrevistó a algunos, empezó a platicar con otros, o sea, informándose de todas las cosas que son ciertísimas y que hablan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Lucas para dejarnos esta verdad confiable? Le dio crédito al trabajo hecho por otros que conocían al Señor Jesucristo, reconociendo a los muchos quienes ya estaban escribiendo también parte de esta historia. Y esto nos habla de la sencillez del corazón de Lucas, porque Lucas no fue orgulloso, soberbio para decir, no, yo tengo la verdad y esa la voy a plasmar, sino que él diligentemente lo hace apoyándose con personas que convivieron y fueron instrumentos útiles en las manos de Dios. Y podemos ver cómo Lucas es un buen investigador, debió haber leído muchas de las cosas ciertísimas que se hablaban del Señor Jesucristo para recopilarlas y dejarnos aquí este evangelio que lleva su nombre. No sabemos cuántas historias él escuchó. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el cuidado para revelarnos su voluntad. Y todo esto habla a nosotros para que siempre estemos con ese corazón agradecido para con Dios, pero también de darle el valor que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas que se puedan hablar o que se puedan decir de las cosas espirituales. Y darle el valor que tiene, atesorarlo en nuestro corazón, y vamos a estar experimentando cómo Dios nos va a ir dando ese crecimiento, no solamente en el conocimiento, sino también en el cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. Podemos hacernos una pregunta aquí: ¿por qué el interés de Lucas en escribir la historia del Señor Jesucristo de acuerdo con su estilo, de acuerdo con su conocimiento? La respuesta sería porque el Nuevo Testamento estaría incompleto si no se tuviera el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios, que lo tuviéramos también para tener completa la voluntad de Dios que hasta ahora Él quiere que tengamos revelada en su libro, en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces decimos, la inspiración del Espíritu Santo se hizo ver y nos revela a un Señor Jesucristo con características humanas, pero también a un Señor Jesucristo sensible a las cosas que estaban pasando, donde Él anuncia la verdad de Dios
y donde se cumplen los propósitos de su vida. Entonces, la segunda cosa ciertísima del Evangelio es que el Evangelio es una verdad razonable. Nos dice el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Una de las cosas que a mí me ha llamado siempre del Nuevo Testamento es que si bien el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles, sabemos que uno de ellos lo traicionó, a Judas Iscariote. Pero también sabemos por las Escrituras en el libro de los Hechos que Matías fue puesto en lugar de Judas Iscariote y seguían los 12 apóstoles. Pero después vemos cómo Dios llama al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, de ser un religioso, un fariseo, muy adentrado en su religión, es quebrantado y vemos cómo el apóstol Pablo, de ser un religioso, se convierte al Señor Jesucristo. Y deja la religión y ahora sigue al Dios vivo y verdadero. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo es usado para dejarnos muchos libros donde se revela la voluntad de Dios. Fíjense, estaba yo viendo la cantidad de libros que tiene el Nuevo Testamento. ¿Alguien me puede decir la cantidad? ¿Cuánto? 27, así es. ¿Cuántas cartas Dios usa al apóstol Pablo para dejarnos de esas 27? Son 13. Son 13. Y por parte de Lucas son 2, ¿verdad? Es el Evangelio de Lucas y es el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, son 15. Entre Pablo y Lucas, de los 27 libros, son 15 los que el Espíritu Santo inspiró para revelarnos su verdad. Y ahí la tenemos. Entonces, pues fueron personas usadas por Dios. Dios les confió. Y podemos ver cómo, aun cuando vienen de diferentes raíces, por decirlo tan religiosamente, vemos cómo al final Dios está usándolos y revelando su voluntad. Vemos cómo el Espíritu Santo se hace presente en sus vidas. ¿No es esto interesante? No lo digo, no lo pregunto por el conocimiento mismo, ¿verdad? De las cosas, de que fueron 13, fueron 2 y... No, eso no es lo importante, sino el cuidado que Dios tiene y cómo usó a estas 2 personas. Sabemos que hay muchas más personas que han sido usadas por Dios, pero ahorita que estamos viendo esto, me enfoco en ello y veo cómo Dios tiene estos cuidados para revelarnos su voluntad. Por eso creo que a veces nos quedamos muy cortos en el aprecio de la palabra de Dios. Porque si vemos a detalle, y a lo mejor se me escapan muchas cosas más, pero mencionando estas digo, Señor, todas las cosas que hiciste, claro, su sacrificio, su venida, su sacrificio en la cruz, todas las cosas que hiciste para que nosotros tengamos el libro hoy en día.
y donde son verdades que, como decíamos en el subtítulo, razonables. Una de las cosas que a mí me sorprendió fue, al escuchar las primeras predicaciones, era que se nos daban razones, cosas donde el entendimiento queda con claridad por las cosas que se mencionaban. No eran cosas que decíamos, pues creo que puede ser, o bueno, no me dejó con la completa certeza, sino que estaba con la completa certeza porque estaban apoyados en la palabra de Dios, algo muy importante. El apoyo de las predicaciones en la palabra de Dios. Y por eso vemos aquí cómo Lucas, cuando digo que es algo interesante, es porque Lucas dice, me ha parecido a mí, investigando con diligencia desde su origen. O sea, cobran esta importancia para Lucas. Importancia que debe de ser también para nosotros, ¿verdad? De que estemos comprobando la verdad cuando la estamos aplicando en nuestras vidas. Todo lo que nos muestra en este libro es, muchas gracias, es el entendimiento perfecto de todas las cosas desde el principio. Fíjense cómo Lucas desde el principio está entendiendo todas las cosas de tal manera que tiene ese cuidado, esa diligencia. La palabra investigación nos revela entonces que Lucas no basó esta obra sobre los rumores, sobre los cuentos, sobre las leyendas que andaban circulando en aquel entonces. Vemos que de esta manera la investigación de Lucas, inspirada por el Espíritu Santo, nos dejó un libro con historias y hechos que si vemos los otros evangelios, como el de Mateo y Marcos, no las vamos a encontrar ahí. Fíjense qué bendición, ¿no? De poder ver cómo entre los tres evangelios se complementan para revelarnos la historia de las nuevas del Señor Jesucristo. Vemos también cómo Lucas pone en orden las cosas como se dieron en los hechos, ¿verdad? Como leímos ahorita en el versículo 3 de Lucas 1, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, dice, oh excelentísimo Teófilo. Lucas, como decíamos, fue un hombre humilde, a pesar de sus profundos conocimientos, y esto lo podemos ver con mucha claridad cuando vemos su segundo tratado, el libro de los Hechos. No menciona por ninguna parte, no se menciona él por ninguna parte, sino más bien él menciona pronombres como íbamos, nosotros, nos embarcamos. O sea, no lo hace él exclusivo de sí mismo, sino con ese carácter humilde nos habla de hacer un relato ordenado, no pretende ser el mejor de los que ya han sido escritos, ni tampoco es un menosprecio por ellos, inclusive al trabajo que él menciona en cuanto a los apóstoles, él se dice que es un testigo ocular. Entonces podemos ver cómo el propósito de Lucas es el de escribir esta información, esta verdad del Señor Jesucristo de una manera razonable y de una manera muy práctica. La idea de este orden no es un tanto cronológico, sino más bien
lo hace lógicamente. No se trata de poner cada acontecimiento en orden a partir de uno delante del otro, sino poner los eventos para comprobar que todo lo referente al Señor Jesucristo es una verdad que nosotros podemos entender y podemos en ella detenernos para ver que esto puede ser comprobable y estar seguros de que es una verdad ciertísima, porque estos hechos fueron ciertos, hay testimonio de ello. Es aquí donde podemos ver cómo el Espíritu Santo tiene el cuidado de todas las cosas y cómo Lucas no está solo. El autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo y Lucas es un instrumento útil en sus manos. Y como mencionábamos, ¿verdad? Vemos cómo Lucas se dirige a Teófilo. No conocemos mucho acerca de Teófilo, pero investigando me llamó la atención el nombre, Teófilo. Entonces, Teófilo, dije, bueno, investigando ahí, bueno, se puede definir como Teófilo, amigo de Dios, amante de Dios, lo cual presupone que Lucas lo pone como o puede tener a lo mejor o más bien Lucas lo menciona como un excelentísimo, o sea, alguien de gran distinción. Pues es todo lo que podemos de alguna manera saber, conocer, pero no pongamos ninguna duda de que este evangelio es inspirado por el Espíritu Santo. Quería Lucas que su amigo Teófilo conociera la verdad escrita, de manera que al repasar todos estos detalles confirmara la veracidad de lo escrito por él mismo. Y como si esta historia le faltara algo más, Lucas lo escribe en otro tratado, ¿verdad? Que también se dirige a Teófilo, donde hace una conexión con el primer tratado. Si vemos ahí en Hechos 1:1, podemos ver cómo Lucas se dirige a Teófilo diciéndole: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De tal manera que pienso que cuando Teófilo leyó estos dos tomos, por decirlo así, acerca del Señor Jesucristo, comprobó una historia asombrosa que incluía la resurrección del Señor Jesucristo, los 40 días después que Él se apareció, hasta ser ascendido al cielo. Lucas, en estos dos tratados, completa esa historia del Señor Jesucristo. Historia que nos bendice hoy en día, ¿verdad? Y que podemos ver a detalle la vida del Señor Jesucristo aquí, para que nosotros también seamos seguidores de eso. Entonces, tres cosas ciertísimas del Evangelio. La tercera cosa ciertísima es que el Evangelio es la verdad que se recibida, ¿no? Una verdad bien recibida. Lo vemos ahí en el versículo 4 cuando dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces podemos ver que hay un remitente, pero también hay una persona que recibe. El que remite es Lucas, el que se menciona aquí que lo recibe es Teófilo, que el que lo recibe ahora en nuestros días somos nosotros también. Y dice Lucas que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido.
Y Lucas se dedica a hacer bien el trabajo en el Señor. Y esto debería a nosotros estimularnos a que todas las cosas que estamos haciendo para el Señor sean bien hechas. Podemos mencionar desde cosas muy pequeñas, pero que tienen que ver con el Señor, a cosas de mayor responsabilidad, pero al final de cuentas son para el Señor. Y yo veo cómo Lucas tenía ese cuidado de dar a conocer bien las cosas del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablo de estas cosas, yo por ejemplo digo, a veces si hablamos de los aparatos, ¿no? Por decirlo así. Bueno, traigo la responsabilidad de los aparatos, César también trae esta responsabilidad, entonces tratamos de que los aparatos estén limpios, de que los aparatos estén aquí puntualmente, de que si andan fallando, pues gracias a Dios tenemos aquí en el grupo creyentes que saben de la electrónica y nos han ayudado. Entonces, pues gracias a Dios es una responsabilidad que cuidamos con celo, que no hacemos menor, porque es para el Señor, ¿verdad? Así también muchas cosas, ¿verdad? Responsabilidades que tenemos, por ejemplo, de predicar el Evangelio. Ayer no fue una situación muy fácil, porque César no es fácil. Y luego abogado, y es un año mayor que yo también, ¿no? Pero sí, es de los grandes, era de los grandes del mirador. Entonces, pero la verdad, yo le decía, Señor, estaba yo orando, ¿no? Y, Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame paciencia, quiero anunciarle bien el Evangelio, quiero que Él entienda, que no quede con nada que yo le exprese, o sea, quiero compartirle el Evangelio completo, porque a veces nomás decimos, somos cristianos, ¿verdad? Pero eso no es predicar bien el Evangelio. Predicar bien el Evangelio es decir que es pecador, que por ser pecador se va a ir al infierno. Algo que a veces no queremos tratar porque no queremos que la persona se ofenda, pero es la verdad y tenemos que anunciársela. Decirle que la única solución para salir de esa condición pecaminosa y de ir y de perderse por toda la eternidad es recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Es algo muy importante. Entonces yo decía, Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame paciencia también. Y bueno, estuvimos un buen tiempo, ¿verdad? Donde se convirtió el Evangelio y yo espero, ¿verdad? Que la palabra, porque la palabra trabaja, la palabra, ¿verdad? Sembrada en el corazón trabaja. Entonces, Señor, obra en él, dale convicción de pecado. Y esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Hacer las cosas bien, así como vemos a Lucas que hace bien las cosas, para que conozcas bien la verdad, pero ese conozcas bien la verdad, Lucas estuvo buen tiempo atrás investigando, dejando ser guiado por el Espíritu Santo, hasta que la obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas se completó, ¿verdad? Pero a veces no pensamos en estas cosas y es bueno que lo tengamos muy presentes. Entonces vemos cómo Lucas es diligente, vemos, a lo mejor no había en aquel entonces, no sé, pero un sistema muy, un método muy sistemático, ¿verdad? Como ahora, a veces que, por ejemplo, en las universidades nos dicen, ¿quieres hacer tu tesis? Ah, sí, mira, este es el proceso y nos dan hasta todo un semestre para que entendamos cómo podamos hacer de una manera sistemática la tesis. Pero, por ejemplo, vemos aquí Lucas, que a lo mejor no tenía todo ese conocimiento, pero pues él es muy diligente en hacer la voluntad de Dios. ¿Eres tú diligente en las cosas del Señor? Entonces podemos ver cómo aquí hubo la bendición para Teófilo de conocer una verdad de primera mano.
Yo no sé si él fue el primero, Teófilo, si haya sido el primero en conocer después de Lucas el Evangelio, ¿verdad? Su Evangelio, pero fue un privilegio que Teófilo tuvo que recibiera de Lucas el escrito. ¿Qué hizo Teófilo con el escrito? Esperemos que lo haya aprendido, lo haya memorizado y lo haya compartido, vivido, ¿verdad? No sabemos más de Teófilo, pero sí hubo el cuidado de que él se enterara. Dios no tiene ese cuidado por nosotros. Yo creo que lo tiene y lo tiene de mejor o mucho más maneras, ¿no? Porque hemos recibido su palabra de diferentes maneras. Hemos tenido, ¿se acuerdan de los estudios en grupo? ¿Verdad? De los estudios personales. Todas las predicaciones que hemos escuchado, las gotas de miel. Más de 200 gotas de miel hasta ahorita. Más de 200. 215. Sí, 251. 15, estaba bien al revés los números. 251. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor de su palabra? Sana doctrina. Pero, ¿qué hacemos con todo ello? ¿Qué estamos haciendo con todo ello? Yo creo que es necesario que nos detengamos un poquito en la carrera que tenemos en la vida, ¿verdad? Y nos hagamos esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo con todas estas bendiciones? ¿A qué le estoy dando más importancia? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? Y debemos de ver en esa balanza cómo nos encontramos y de hacer los cambios que sean necesarios a fin de que estemos agradando en Dios en todas las cosas, como yo sé que Lucas aquí estaba agradando a Dios en todas las cosas y queriendo ser un siervo útil en sus manos. Así también nosotros que queramos ser un siervo útil en las manos de Dios. Me decía en la semana una persona, mandó una información que yo digo, bueno, la verdad es que podemos equivocarnos muy fácilmente, ¿no? Me decía ella en esta parte, esta información, es interesante ver cómo el ser humano, mientras más sabe, menos entiende. Sin embargo, mientras más siente, más comprende. Y yo digo, pues totalmente equivocado, ¿no? Porque la vida no está basada en los sentimientos, pues. A ver, ¿cómo me siento hoy, verdad? No, yo siento que, o sea, en mi propia prudencia, pues. Pero qué importante es que en vez de que nosotros nos basemos en nuestra propia prudencia, en nuestros sentimientos, nos estemos basando en las verdades que hemos recibido de la palabra de Dios. Y podemos ver cómo mucha gente se equivoca y cómo mucha gente sufre daño por irse por ese sentimiento, por esa propia prudencia. Y yo quiero decirles que desde que me convertí a Cristo, he aplicado los principios de la palabra de Dios y ni uno de ellos ha fallado y ninguno de ellos ha dejado de bendecirme. Es lo mejor que podemos tener y podemos hacer, ¿verdad? Aplicar los principios de la palabra de Dios a mi vida. Podemos ver en la Escritura cómo
Pablo, cuando estuvo preso, nos dejó una frase, ¿no? Solo Lucas está conmigo, ahí en 2 Timoteo 4:11. Vemos ese instrumento útil en las manos de Dios, siguiendo siendo un siervo de Dios. Dice, solo Lucas está conmigo. Y la razón fue porque Lucas se había convertido en, ¿cómo le llamaba Pablo a Lucas? ¿Se recuerdan? Era el médico amado, ¿no? Ahí lo podemos ver en Colosenses 4:14. Y es por esa revelación de Pablo acerca de Lucas como médico que vemos en su libro la revelación de cómo es un Salvador compasivo con los necesitados, y podemos ver también cómo habla de los milagros del Señor Jesucristo, habla de sus curaciones, mientras otros evangelios nos hablan que le cortó, por ejemplo, cómo sanó la oreja de Malco, ¿no? Aquel soldado que fue agredido ¿por quién? Por Pedro, ¿verdad? Así es. Estamos ahora en las preguntas y respuestas. Y entonces podemos ver cómo Lucas estuvo siempre presente, ¿verdad? En estos grandes acontecimientos que muchas veces yo por lo menos he pensado, digo, ¿cómo me hubiera gustado vivir en esos tiempos donde fuera yo testigo de ver los milagros del Señor Jesucristo? Y de cómo predicaba la palabra, de ver la multitud ahí rodeándole, él arriba de la barca. O sea, son momentos históricos reales que uno los aprecia y cómo quisiera vivirlos, pero creo que hoy podemos experimentar también ese compañerismo íntimo con el Señor, vivir con Él en todas las áreas de nuestras vidas, tanto en el hogar, en el trabajo, donde quiera que andemos, en el predicar el Evangelio también, así como vemos que los discípulos iban a predicar el Evangelio, vimos cómo iban de 2 en 2, ¿verdad? Y vimos también cómo, pues, a lo mejor los resultados no eran como ellos hubieran querido, pero también vemos cómo hubo mucha gente que también seguía al Señor Jesucristo, que a veces lo seguía por la conveniencia de las necesidades básicas que tenían, ¿verdad? El alimento. Pero también vemos seguidores del Señor Jesucristo que se entregaron con todo el corazón. Y esto es por la predicación del Evangelio, de gente que se convirtió al Señor y que ahora queremos que la gente se convierta también a Cristo, pero necesitamos del Señor Jesucristo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, para que podamos cosechar como vemos que Él cosechó, ¿verdad? En sus tiempos. El mismo Señor Jesucristo es el mismo que ayer, es el mismo hoy, va a ser el mismo por toda la eternidad. Entonces podemos seguir confiando en Él y podemos estar con la certeza de que estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero. Pues que Dios les bendiga.